Gloria, Aleluya. ¿Qué capítulo? veramente. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos, vamos a estar recordando algo de lo que vimos en el capítulo 14, donde en este capítulo vimos el matrimonio de Sansón, que todos sabemos que Sansón es el juez que Dios levantó a través de una promesa que le hizo su padre para el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel llevaba 40 años siendo oprimidos por los filisteos. Y en este capítulo vimos cómo Israel se enamora de una filistea de Timna y le pidió a sus padres que se la tomaran por esposa, donde vimos que los padres no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Los padres trataron de persuadir a Sansón, haciéndole entender que si no había hija entre sus hermanos del pueblo de Israel, que él pudiera tomar por esposa. Pero él se encaprichó en esta filistea de Timna. Entonces, bueno, los padres fueron, pidieron la mano de ella, como vimos en la historia. Pero dice que cuando ellos iban de camino, Sansón se apartó y encontró un león, se le hizo frente. Dice que por primera vez vino el espíritu de Jehová sobre Sansón y dice que Sansón despedazó, mató a este león como si fuera un cordero. Donde vimos que Sansón no declaró nada, no le contó nada a sus padres, siguió, fueron a Timna, pidieron la mano de la muchacha. Cuando venían de regreso, todos vimos que en el león, por la curiosidad, él fue a ver al león que le había matado y allí se encontró que en dicho león había miel de la cual comió, le brindó a sus padres. Cuando ya vienen nuevamente de regreso a Timnan para los 7 días del festejo, para la boda, vimos que allí el Sansón se levanta y proclama un acertijo a los 30 hombres que se le habían designado, donde el acertijo tenía que ver, estaba muy relacionado con lo que había sucedido con el león, donde en este acertijo él daba como recompensa a quien ganara, tenían que entregar 30 túnicas y 30 cambios de ropa. Todos vimos que este acertijo, los filisteos no podían descifrarlo, entonces amenazaron a la muchacha, a la filistea, con que los iban a matar a ella y a toda su familia, a su padre. Entonces vimos que ella se pasó los 7 días, se pasó llorándole a Samson, eh, como dijimos, lágrimas de cocodrilo. Y entonces en esos 7 días, bueno, hasta que al final Sansón le declara cuál era la respuesta del acertijo, ella traiciona a Sansón, que se lo cuenta a sus hermanos los filisteos. Vemos que cuando le declaran la respuesta a Sansón, Sansón se dio cuenta de que ella lo había traicionado y vimos que lleno de ira, Sansón mata a 30 filisteos y va y le entrega las túnicas que le había quitado a ellos. Y para finalizar en este capítulo, vimos que Sansón se regresa a la casa de su padre y que entonces el padre de la muchacha la da en casamiento a su mejor amigo. Entonces, hoy en el capítulo número 15, nuestro hermano Jorge, que es el vocero de esta noche. Amén. Gloria a su nombre. Gloria, aleluya. Gloria, gloria. Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Quiero saber si están Amén. aquí. Quiero saber si están aquí. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Eso Amén, es. amén. En la mano. Quiero, Aquí estamos, aquí estamos. quiero llamar su atención, mis amados, debido a que tenemos que cumplir con el horario y bueno, este es un capítulo cargado de información, pero yo quiero que esta clase la podamos ver juntos. Yo quisiera que, si por si acaso la notificación de Instagram va a entrar, usted le dice a Instagram, espérate, dame un momentico. Vamos a dedicarle este momentico al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. ¿Cuánto más? Amén, Amén, amén. amén. Eso, eso, eso. Amén, 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 amén. Amén, eso. Mis Gracias. amados, qué bueno. Así que vamos a estar haciendo algunas preguntitas para poder entrar en contexto de lo que vamos a mirar hoy. Hoy es un capítulo muy interesante, como explicaba nuestra hermana Iliet. Ustedes saben, mis amados, esto es fundamento bíblico y nosotros tenemos un texto
que está en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Así que, amados, creemos que el Señor Dios Todopoderoso nos ha de ayudar a través de su palabra. Cristo es el fundamento de todo lo que hablamos. Si usted siente que por alguna razón hablamos algo que no está en la Biblia, usted tiene todo el derecho de hablar. Recuerde, levante su manito. Me voy a dar cuenta. Si usted levanta su manito, si usted quiere hablar o abre su micrófono, usted me dice. Si no sabe cómo levantar las manos, usted me puede hablar y le damos el espacio para que hable. El día de hoy tenemos una introducción general. También vamos a estar mirando la conexión narrativa de los capítulos 13 y 15. Ahí vamos a estar mirando esto, un análisis expositivo, verso a verso, y contexto bíblico y cultural e histórico. Todos saben que cada día tratamos de hablar en el contexto, ¿verdad? Para poder tener una idea mejor. Vamos a definir algunas palabras del hebreo al español y tengo 5 preguntas y a las preguntas algunas respuestas con detalles. Es decir, que no voy a tener una respuesta simple, sino que a las respuestas también le tenemos algunos detalles. Y hay un último punto que quiero resaltar y es que Cristo es el libertador espiritual y el verdadero juez. Traigo en la última parte un diagrama donde vamos a poder visualizar quién fue este gran juez y si verdaderamente tuvo él que ver en cuanto a la tipología de Jesucristo. Vamos a mirar eso. Así es que prepárese los cinturones que vamos allá. Antes de yo dar la introducción de este capítulo, me gustaría preguntarle a alguien si sabe quién era el compañero de Sansón, al cual le entregaron la hija, o la esposa, mejor dicho. ¿Sabe usted quién era? ¿No era el padrino de la boda? Dice que era su mejor amigo, que era su amigo. Amén. Sí. Amén. Es un dato muy importante que usted dio ahí. Así es. Bien. ¿Alguien más sabe? ¿Tiene alguna otra opinión? ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo no voy a ser chivo, por eso no digo nada. Ok. Bien. ¿Alguien sabe entonces por qué razón el padre, según lo que nosotros estuvimos leyendo, por qué el padre de ella decide dar su hija a su compañero? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque pensaba que la hubiera abandonado. Sí, pero él se la da a otro sin ello haberse divorciado. ¿Usted le ha llamado la atención eso? Sin darle carta de divorcio. Porque, Ujú. bueno, no sé. Porque no era la ella lo costumbre. traicionó. Amén. Excelente. Bien, muy bien. Excelente, está bien. Creo que estamos bien. Eso está excelente. Vamos a dar la introducción general. El capítulo 15 de Jueces es una pieza central en la narrativa de Sansón. ¿Sabe qué significa, mis amados? Que si nosotros leemos cuando Sansón nació, leemos el capítulo 14 y no entendemos lo que pasa en el capítulo 15, honestamente no vamos a poder entender lo que va a suceder el día de mañana. Casi siempre de Sansón se habla más de Dalila, ¿verdad? Se habla del principio cuando nace,
pero el capítulo 15 es ignorado. Y aquí tenemos muchas informaciones importantes que la queremos compartir. Quisiera que usted pueda estar mirando la pantalla porque traje algunas imágenes que esas imágenes nos van a permitir entender un poco más. Así que este capítulo es central, ¿verdad? Para poder comprender la vida de Sansón, el juez más singular de Israel. ¿Alguien me puede decir por qué es el juez más singular? ¿Por qué? Porque él fue, bueno, es que todos estuvieron solos también, ¿no? Fue un juez que a pesar de que el pueblo no clamó al Señor mientras estaba oprimido, el Señor lo levantó, decidió levantar un juez de Israel. Fue el hijo de una promesa. Ok. ¿Alguien más que pueda decirme por qué fue el juez más singular de Israel? Escuche la palabra, más singular. O por su fuerza. Amén. Sierva, Porque ¿está era bien? nazareo. Dice porque Porque era él hacía nazareo, por todo su solo. fuerza. ¿Por qué más? Porque 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 él fue, hacía todo solo, Ok, prácticamente. ok, Peleaba excelente. todo, entonces todo. porque fue elegido desde el vientre. Porque fue elegido desde el vientre también, dice el hermano. ¿Alguien más? Porque, sí, Joel, porque a pesar de su desobediencia, a pesar de todo lo que Dios, el Jehová había advertido a sus padres, de la consagración de él, Ujú. Dios cumplió el propósito. O sea, Dios tenía un propósito con él y lo cumplió. Ok, amén. Excelente. Gracias. Dice, a diferencia de otros jueces, Sansón no reúne ejércitos ni gobierna desde una posición estructurada. Ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, a Jair. ¿Se recuerdan de Jair? Jair tenía 30 hijos. ¿Se recuerdan? Ajá. Y formó 30 ciudades. Y cuando andaban cabalgando en sus asnos, wow, se veía un reino organizado, ¿verdad? A diferencia de él era un guerrillero solitario. No contaba con ejército, no contaba con estructura militar. Siempre solo, movido por pasiones humanas, pero usado por Dios para debilitar a los opresores de Israel. ¿Quiénes eran los opresores en ese tiempo? Los filisteos. Los Los filisteos. filisteos, exacto. En este capítulo vemos como una historia personal de traición matrimonial se convierte en un conflicto nacional. Y cómo Dios permite que incluso a través de medios violentos y contradictorios se cumpla su plan de liberación. Y esto es importante, mis amados, porque cuando Sansón, lo vimos ayer, cuando él decidió tomar a esta filistea como esposa, dice las escrituras que sus padres no sabían que Dios estaba en el asunto. Es increíble, ¿verdad? Amén. Dígame, miren estas imágenes, por favor, miren su pantalla. Miren esto, estas imágenes nos van a permitir entender más este capítulo en el contexto literario. ¿Lo pueden ver? Amén. Sí, todos. Amén. ¿Lo están Sí, mirando? Amén. Sí. Amén. Ok, aquí yo traje varias imágenes que van a ilustrar no solo el capítulo de hoy, sino el capítulo que vimos en el capítulo 14, el que vamos a ver hoy y el que vamos a ver mañana. Es una imagen que ilustra un panorama general. Por ejemplo, en el capítulo anterior, Sansón se casa con una mujer filistea. Si usted ve la primera imagen que ve ahí, ve a Sansón casándose
con una mujer filistea, pero él es traicionado por ella. Su enojo lo lleva a matar. ¿A cuántos hombres mató? 30. A 30 hombres en un Ascalón. Termina dejando a su esposa y regresando a su casa luego de esa muerte. Esa es la primera imagen. Ahora, en el capítulo 16, que es el que vamos a ver mañana, mire esa imagen que está ahí. Ese es Sansón, ya con las trenzas quitadas, ya debilitado. Dice, su caída final con Dalila, la pérdida de su fuerza y de su muerte. El capítulo 15 es entonces el punto más alto de su fuerza y su actividad como libertador. Quisiera que ponga ojo en esto, porque el capítulo que vamos a ver mañana, vamos a ver una parte donde dice que con la muerte de él elimina y mata a más filisteos que todos los que él había matado en los demás días. O sea, en sus 20 años que duró gobernando como juez. Ahora bien, pero como libertador, en el capítulo 15 es cuando él muestra más power, más fuerza, donde los hombres podían mirar y se podían, ¿cómo digo la palabra? Se podían maravillar de la fuerza de Sansón. Y ese es ustedes ven la última imagen que ven aquí, la última, ¿la ven? A la esquina. Ok, en esa imagen nosotros miramos dos cosas. Vemos, más adelante lo vamos a mirar ahí bien más detallado, que es cuando los filisteos queman la casa de su padre y de su suegro y queman a la novia o a la esposa. Y luego él decide vengarse y quema y mata a unos cuantos filisteos. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, miramos que la unión narrativa, la traición de su esposa del capítulo 14 es la chispa del conflicto con los filisteos que se intensifica en el capítulo que estamos mirando hoy, y el 16 muestra el clímax de su debilidad emocional y la caída definitiva. Eso es lo que usted va a ver mañana. Pero hoy esto lo vamos a mirar desde esta perspectiva. Quiero mostrarles las conexiones que tienen los capítulos anteriores y siguientes. Por ejemplo, en el 14 se casa con una filistea y es traicionado. En el 15, él se venga de los filisteos y mata a 1000 hombres con una quijada. Y en el 16, él cae en una trampa que Dalila le pone. Ok, a nivel histórico y cultural, todos recuerdan esto. El capítulo 13, cuando lo estuvimos leyendo, vimos que Israel pecó. Israel pecó y cuando cae en pecado, ¿qué le pasó? Cayó en la opresión de los madianitas. Por eso dice que en el contexto histórico, Israel vivía bajo la opresión filistea. La región estaba dividida en tribus, sin rey ni estructura militar organizada. Israel vivía bajo una opresión y ustedes recuerdan cómo nosotros vimos todo eso. En su contexto cultural, los filisteos eran un pueblo guerrero, pero eran paganos y habitaban en la llanura costera. ¿Sabe qué hacían esta gente? Como práctica, ellos quemaban a las personas vivas. Era común entre ellos. Por eso nosotros miramos que siempre ellos amenazaban con quemar vivo a las personas. Esto era algo normal. Esto eran unos sanguinarios. Algo que vamos a mirar también es que siempre miramos en este capítulo, que es el nazareato, un voto de consagración a Dios. Número 6, nosotros lo vimos. ¿Qué incluye esto? ¿Qué incluye el voto de nazareato? Es una pregunta. No tomar productos de la vid, Amén. no tomar cadáveres, Amén. Nada dedicar a Dios. contaminado. No Amén. cortarse el cabello. Exactamente. Exactamente. Entonces decía que
incluye no cortarse el cabello, no beber vino, no tocar cosa muerta. Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre, según lo que dice Jueces 13:5, pero su comportamiento parecía violar este voto, al menos en el espíritu. Y esto es muy importante y yo quiero que nosotros pongamos atención. ¿Sabe por qué? Porque vemos que él falla al voto, pero Dios no lo deja de usar. Y esto es interesante y lo vamos a detallar al final. Ok. Lo primero que nosotros vemos, pueden ver la imagen. Quiero dar la clase con ustedes. Amén. Excelente. Mire, lo primero que vemos es el primer texto del 1 al 3. ¿Quién me lo lee? Texto del 1 al 3 que nosotros estuvimos leyendo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, Párelo diciendo, párelo ahí, exactamente. ¿Se fija? Aconteció que después de algún tiempo, ¿qué significa después de algún tiempo? Señala que ha pasado una temporada significativa, probablemente desde la salida del final del capítulo 14. ¿Qué significa? Que después que Sansón se fue a su casa, él no volvió de una vez, sino que lo que narra el capítulo es que pasó un buen lapso de tiempo. Ahora dice que él visitó a su mujer con un cabrito. ¿Qué significa esto? Mire, en el tiempo que Sansón decide visitar, él decide visitar en un tiempo estratégico. ¿Sabe por qué? Lea, mi amada. dice, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa será esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Exacto. Mire, cuando Sansón llega, según lo que dice el texto primero, dice que él llegó en los días de la siega del trigo. ¿Sabe qué significa en los días de la siega del trigo? Era el día del jubileo, era el día de la cosecha, que según la tradición judía es entre mayo y junio. Y esto se utilizaba para restaurar relaciones. Es decir, Sansón toma esta fecha, una fecha muy específica, y él va con un cabrito. ¿Por qué va con un cabrito? También es importante analizar esto, porque el cabrito simbolizaba de que él, o mejor dicho, era un típico regalo de reconciliación. Así que él toma el tiempo del jubileo para que cuando llegue allá se olviden, eso era un tiempo de fiesta, vamos a reconciliarnos. Él sabía que había dejado a su mujer y él busca la forma, la manera de poder entrar en una reconciliación. ¿Y qué hizo el padre? Lo negó, le dijo que no. Le dijo que no. A él se lo había olvidado que eso eran filisteos, no eran hebreos. Exactamente. Óigame, y es muy importante esa parte que usted acaba de mencionar, porque el padre le dijo, yo me persuadí de que tú la aborrecías y la di a tu compañero. ¿Quién era ese compañero? La Biblia no menciona específicamente su nombre, pero según la tradición, cada persona cuando, por ejemplo, si se iba a casar, ¿sabe qué hacían? Le ponían a un compañero. Ese compañero tenía que ser alguien de confianza. ¿Y qué él hizo? Le dijo, bueno, como tú te fuiste, yo lo que hago es que le doy a esa mujer, se la doy a quien fue tu padrino, a la persona que tú tenías de confianza. ¿Por qué? Porque según la ley de los filisteos, se lo tengo aquí para leérselo, oiga esto, oiga lo que dice la ley
de los filisteos. En la ley de Moisés, si un hombre repudiaba a su mujer, debía de darle carta de divorcio. El repudio no era bien visto, especialmente si se hacía por razones superficiales, según lo que enseña la escritura. Ahora, con los filisteos, ellos no seguían la ley de Moisés. Según las leyes matrimoniales, eran más similares a los de los pueblos cananeos, a los pueblos mediterráneos antiguos, como los griegos. El esposo tenía autoridad sobre la mujer. El matrimonio no era un pacto espiritual, sino un contrato social económico. Así que cuando Sansón se casa con la filistea, el papá de él lo que está mirando es un trato social. La mujer, oiga esto, mire, si el esposo desaparecía, según la cultura de los filisteos, o la rechazaba o se iba, la mujer quedaba bajo la autoridad de su padre o de su familia. Entonces, por esta razón es que el padre le dice a Sansón, óyeme, inmediatamente yo me di cuenta que tú la repudiaste, yo, como ya quedo bajo la autoridad, ella queda bajo mi autoridad, automáticamente se la di a tu compañero. Y esto es importante. Dice, el padre de la esposa le había dado a otro hombre o a otro pensando que Sansón ya no la quería. Esto lo lleva a una nueva venganza, anunciando que no sentiría culpa de lo que él hará. Por eso Sansón dice, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. O sea, Sansón empieza, hermanos, a preparar esto. Mire esta imagen que yo puse en la pantalla. Mire esta imagen, porque ahora vamos a estar leyendo lo que Sansón hizo. Dice que él utilizó una estrategia de las zorras. La imagen no se ve, ¿cierto? ¿Eh? La imagen no se Yo ve. la- ¿Que no se ve? Ah, sí, ya. Ah, ok. Perdón. Excelente. Él utilizó la imagen de las zorras. ¿Cómo dice el texto? Y fue Sansón y cazó ¿cuántas zorras? ¿Cuántas? Versículo 4. Vamos a ver versículo 4 y 5. ¿Cómo? No fueron 30. Y fue Sansón casado. ¿Cuántas? 30. 300. 300 zorras. Ok. Ay, perdón, entendí 30. Imagínese esto, mi amado. Él fue y cazó 300 zorras. Cuando el papá le dice esto, él se armó un plan automáticamente. Él hizo, pues tú verás lo que yo le voy a hacer a los filisteos. Fue y cazó 300 zorras y tomó teas. Y tomó teas. Esos son ramas, ¿verdad? Y juntó cola con cola. Y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. ¿Y qué hizo? Y quemó. Sí, léalo. Y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y oliveras. Y olivares. Olivares. Ay. O sea, él agarró y tomó las zorras. Mira, mi hermano, se dice que las zorras eran como chacales. Lo más probable que dice que eran chacales que se cazaban en manadas. Atar teas encendidas en sus colas y soltarlas en los campos fue una táctica devastadora. ¿Por qué? Porque cuando él le pone estas colas, las zorras lo que le están corriendo es al fuego, pero el fuego está amarrado en las colas de ellos. Así que empezaron a cruzar corriendo. Imagínese usted 300 zorras corriendo entre todos los viñedos. Entre todo, ¿qué hizo? Empezaron, dice que incendió los campos, las viñas, los olivares,
afectando la base económica de los filisteos. ¿Y esto qué hizo, mi amado? Esto provocó una reacción violenta de los filisteos, que quemaron viva a la esposa de Sansón y la de su padre. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, esto era algo natural en ellos. Así que ellos fueron inmediatamente y mire lo que hicieron. Mire lo que hicieron. Mire la imagen ahí. Agarraron. Sansón hizo eso. Venganza personal y el retiro de la peña de Atán. Versículo del 6 al 8. ¿Quién lo lee conmigo? Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Ok, párelo ahí. ¿Se fija? Los filisteos llegan, encuentran ahora todos sus viñedos quemados. Y ellos hacen una pregunta, ¿quién lo hizo? Dijimos que los filisteos ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que tenían toda la región controlada porque Jehová Dios se lo había entregado a ellos. Cuando ellos llegan, imagínese usted, eran militares. ¿Y qué le dicen? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo. Timnateo. ¿Qué significa eso? Timnateo. Porque vivía en Timna. Amén. Siga. Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron. Y ella. A ella. A ella y a su padre. Wow. Oiga eso. Oiga eso. El yerno del Timnateo dice, porque le quitó la mujer y le dio a su compañero. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Mire la primera imagen que está ahí. Ese es el viejo cayéndose de allá arriba, quemado. ¿Lo pueden mirar? El Señor. Sí. Ok. Amén. Amén. Dice. Ok, entonces siga. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Wow. Y después desistiré, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Wow. Sansón agarró y le dijo, ya que me habéis hecho esto, yo juro que me vengaré de vosotros. Cuando él se entera del asesinato de su esposa, Sansón responde con una masacre. Él está diciendo, ajá, me hicieron eso. Ahora le voy a hacer una tremenda masacre. ¿Y qué él hizo? Dice, luego se retira a la peña de Etán, una cueva, fortaleza natural en Judá. No busca tomar el liderazgo, sino refugiarse. ¿Qué pasó? El hombre que acaba, déjeme pasar aquí para mostrarle esto. El hombre que acaba de hacer esta gran hazaña, mire lo que hace aquí. Dice que se va y se esconde. Él no procura. Recuérdese que yo le decía que él era alguien, un líder solitario. Él se fue para Judá, pero cuando él llega a Judá, él no fue a armar un equipo de guerra para contrarrestar a los filisteos. El hombre fue y buscó una cueva y se escondió allá, buscó refugio. Así que los filisteos subieron a buscarlo. ¿Y qué hizo Judá? En vez de Judá defenderlo, en vez de Judá enfrentarse y decir, oh, vinieron a buscarte, Sansón, vamos a pelear junto contigo. No. Dice, ¿cómo dice el texto? ¿Quién me lo lee? El 9, diga. Ajá. Dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Por Lehi, ajá. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender
a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Páralo ahí. Entonces, fíjese lo que está pasando aquí. Los filisteos subieron y llegaron de una vez, invadieron a Judá y se extendieron específicamente por la ciudad de Leí. Y cuando llegaron allá, los varones de Judá le dijeron, ven acá, ¿y qué pasó? ¿Y por qué ustedes vienen contra nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y ellos le dijeron, no, nosotros no vinimos por ustedes, vinimos por Sansón. ¿Y por qué? Porque vinimos a hacerle como él nos ha hecho. ¿Y sabe lo que hizo Judá? Judá fue con 3,000 hombres. Dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán. Ellos sabían dónde él estaba y fueron allá con 3,000 hombres para amarrar a su juez y entregarlo. Fíjese cómo estaba este pueblo en el tiempo de Sansón. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, ¿cómo tú te metes con ellos? ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú te pones a hacer esas cosas? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le respondió Sansón? ¿Qué le respondió Sansón? Léalo ahí, por favor, que lo tiene. ¿Qué le respondió? Yo les he hecho como ellos. Como ellos me hicieron. Ajá. Ellos entonces le dijeron. No, espérese ahí, espérese. Él le dijo, yo les he hecho como ellos me hicieron. Así que nosotros estamos en empate, le está diciendo Sansón. ¿Y ellos cómo le responden? Sí. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Usted ve, ellos ni siquiera escucharon a Sansón. Sansón le está diciendo, mira, no, tranquilo. Yo le hice lo que yo le hice a ellos fue lo que ellos me hicieron a mí. Y ellos le dijeron, no, eso no es problema, nosotros vinimos a prenderte. Así que, y te vamos a entregar en manos de los filisteos. ¿Y qué le dice Sansón? Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Wow. ¿Se fija? Inmediatamente Sansón le dice, ok, está bien, yo no voy a ser muerto por ustedes, ¿verdad? Ok, pues está bien, amárrenme, no hay problema, llévenme. ¿Y qué hicieron? Dice, los filisteos suben a Judá a buscar a Sansón. Judá, en el lugar de defender lo que hace, lo entrega. Judá envía 3,000 hombres para arrestarlo, señal de respeto o miedo. Es decir, ellos no fueron 2 o 3 de que hablar con él. Dijeron, no, es Sansón, espérate, vamos por lo menos 3,000 hombres. Imagínese usted si este hombre tenía fuerza. Sansón le exige que no lo maten ellos mismos y acepta ser atado. ¿Qué revela esto? El estado espiritual de Judá. Prefieren complacer al enemigo que defender a su libertador. Y esa imagen, ¿la pueden ver ahí? Mire lo que va a pasar ahora. Mire lo que va a pasar. Sansón aprovecha tranquilo, dice, está bien, llévenme. Cuando van de camino, cogen para Leí. Y allí vamos a ver la masacre en Leí con una quijada de asno. ¿Cómo dice el texto 14 y 17? Esta es la pantalla. Alguien que lea conmigo. Y así, Diga, así que vino hasta Leí. Sí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Wow. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones.
con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Fíjese algo, mis amados. Sansón, leí que daba en Judá. Cuando ellos están llegando precisamente al lugar donde estaban reunidos los filisteos que vinieron a prenderlo, ¿qué pasó? ¿Qué señal vio? ¿Qué señal sintió Sansón para saber que era el momento de destruir a los filisteos? ¿Qué señal vio Sansón? Vino el Espíritu de Jehová sobre él. Exactamente. Vino el Espíritu de Dios sobre él y las cuerdas automáticamente se quemaron como lino. ¡Wow! O sea, es maravilloso mirar que Sansón no determinaba el momento de la fuerza. Era el Espíritu de Dios que venía sobre él y entonces ya él sabía que había una señal para él destruir. Encuentra una quijada fresca, quiere decir un hueso aún con humedad, que no había, o sea, que no, dice que no había sido quebrado. No, exacto, que no había sido quebrado y mata a 1000 hombres. ¿Qué significa esto? Él no podía tocarle a esa, él no podía tocar esa cabeza, esa quijada de asno. Él era un hombre nazareo. Mas, sin embargo, el poder de Dios viene sobre él y él agarra la quijada y con eso mató a 1000 hombres. Luego hace un juego de palabras con la quijada de un asno, montones sobre montones, y llamó al lugar Ramat Leí, que quiere decir altura de la quijada. Y esto, mis amados, tiene una persecución, una consecuencia. Mire, al terminar de pasar esto, sucedió que él se sentía cansado, se sentía agotado, se sentía que ya su cuerpo no podía más. Y esto es importante porque cuando un hombre está agotado y él sabía que él había recibido la fuerza de Dios, que no era de él, no había agua, él tenía sed. ¿Qué pasó? Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Abrió la cuenca que hay en Leí, allá mismo, en el mismo lugar donde estaba el asno. Y usted preguntará, ¿y qué buscaba ese asno muerto ahí, en ese lugar? ¿Qué buscaba? Dice, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto él llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Después de su victoria, Sansón tiene sed y ¿qué hizo? Clamó a Dios. Dios le abre la fuente en la quijada o en el lugar de interpretación ambigua. Lo que significa es que esto tiene doble interpretación. El lugar es llamado en Acore, que significa fuente del que clama. Se convirtió en una fuente porque él clamó y se convirtió en una fuente de agua porque allí Dios le dio agua. Por eso le llamaron que es una interpretación ambigua. Ok. Finalizando este capítulo, mi amado, y resumiendo lo que hemos visto, podemos mirar que el liderazgo de Sansón fue un liderazgo, como ya le había dicho, solitario. Y hay un diagrama que yo le tengo al final para poderlo comprender mejor. Vemos que en los últimos versículos menciona que juzgó a Israel
en los días de los filisteos 10 años. Mm, 20 años. no están aquí. 20 años, 20 10 años años. más taxes. Amén. 20 años, 20 años. No se menciona una administración organizada. Sansón fue un juez de resistencia, no de gobierno. Su labor fue más bélica y simbólica que política. ¿Qué significa que fue más bélica? O sea, lo de él fue más físico. Sansón, su labor, hermana Karina, tiene la mano levantada. Sí, pero continúa después. Ok. Entonces dice, labor bélica, ¿por qué? Y simbólica y no política. La mayoría de los jueces ejercían funciones más políticas o sociales. Ellos gobernaban al pueblo, lo organizaban y emitían juicios. Ustedes recuerdan que era así. Sansón, en cambio, no dirigió ningún consejo, óigame, no formó ningún ejército, no unificó a Israel, fue un juez solitario y guerrillero y con una vida llena de conflictos personales. Esto caracterizó el gobierno de Israel, de Sansón. Su liderazgo, sépalo, no dirigió a nadie, no tuvo ningún ejército, no juntó las tribus de Israel y fue guerrillero y solitario. Tuvo una labor simbólica. ¿Por qué? Cada evento tiene una carga profética y representativa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros miramos las zorras con antorchas de Jueces 15:4, esto simboliza el fuego del juicio divino. Esa idea que le vino a Sansón fue una idea que vino inspirada por el mismo Dios. La quijada del asno muestra cómo Dios usa lo más despreciado. Esto es la parte simbólica. Ramat Leí, la altura de la quijada, se convierte en un memorial. Y la sed tras la batalla y la fuente de agua representan la provisión de Dios incluso para los imperfectos, porque Sansón había roto ya su voto de nazareo, mas sin embargo, cuando él clamó, Dios lo escuchó y le proveyó agua. No fue político tampoco. No convocó al pueblo para la revuelta nacional. Cuando él llegó allá, ¿qué él hizo? Él se escondió. En vez de llegar y utilizar la política para unificar las tribus y luego estar esperando a los filisteos o ir a pelear, él hizo lo contrario. Se escondió. Así que él no utilizó la política. El pueblo de Judá incluso lo entrega a los filisteos, lo que muestra la ausencia de unidad nacional bajo su liderazgo. Sansón actuó solo como símbolo más que como estadista. O sea, él no fue un hombre que formalizó, él no fue un hombre que unificó, no fue un hombre que sumó personas, no. Él lo único que hizo fue actuar bajo su ego y fue totalmente solitario. Ok. El libertador espiritual y el verdadero juez. Vamos a ver cómo Sansón prefigura a Cristo, aunque de manera imperfecta. Por ejemplo, yo le tengo un cuadro aquí que dice, vamos a suponer, elemento. Su nacimiento fue anunciado por el ángel. Jueces capítulo 13, vimos eso. Cristo también fue anunciado por el ángel, según lo que dice Lucas 1:26.
Consagración especial, tuvo una consagración especial. Fue nazareo desde el vientre de su madre. Ahora, Jesucristo fue santo desde el vientre. Ustedes recuerdan como dijo Lucas 1:35. Ese texto me gustaría que alguien lo buscara, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 35. Por favor. Lucas 1:35. Lucas 1:35, sí. Amén. Léalo, por favor. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Usted se fija, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al contrario de Sansón, la mamá tenía que cuidarse de un sinnúmero de cosas porque él tenía que ser nazareo. Ok. Liberación bélica. Lo de él fue algo físico y limitado. En cuanto a Jesucristo, él fue espiritual y fue eterno y también fue perfecto. No tuvo imperfección como tuvo Sansón. Traicionado por su propio pueblo, Judá lo entrega a los filisteos. Eso lo leímos. Pero Cristo Jesús dice que los suyos lo entregaron a los romanos, asimismo. Victoria en la muerte. En el capítulo de mañana vamos a ver que él mata a más en su muerte que cuando estuvo vivo. Y Cristo Jesús con su muerte derrota al pecado y a Satanás. Acto simbólico, la quijada, agua de la roca. Cristo es la cruz, pan y vino y agua de vida. No fue político, no gobernó como un rey. Y Cristo rechazó el trono terrenal diciendo que su reino no era de este mundo. Cristo, al igual que Sansón, no vino a establecer un sistema político, sino a derrotar los poderes del mal. Sansón liberó parcialmente a Israel, pero Jesús trajo la verdadera libertad del pecado y de la muerte. Preguntas y respuestas, mis amados. Son 5 preguntitas nada más. ¿Por qué Sansón usó zorras para incendiar los campos? Eran como chacales que al unirlas hizo 150 parejas para incendiar toda la mies de los filisteos y así hacer una gran fogata. Excelente, excelente. Excelente. Él Así quería es. acabar con la cosecha que se recogía prácticamente durante todo el año y era como una de las grandes cosas que en ese tiempo se tenía para subsistir, ¿no? Era un golpe muy duro que le Muy daba. duro, exactamente. Muy bien. Amén. Imagínense que estaban ¿Alguien en el más? tiempo imagínense que estaban en el tiempo de la siega. Exactamente. Tiempo de recoger toda la cosecha y se incendió toda la cosecha. Exactamente. O sea, le estaba quitando todo lo que ellos, con lo que ellos iban a subsistir, ¿verdad? ¿Quién más? Bien, porque era una estrategia eficaz y humillante. Las zorras o los chacales corrían en todas direcciones. Imagínense, ellas andaban corriendo detrás del fuego de ella, que ella pensaba que se iban a quemar, provocando un incendio incontrolable. Si ellos intentaban apagar en un lado, no había manera cómo le iban a caer atrás a las zorras. Además, Sansón golpea directamente la economía filistea en su temporada más importante, siega del trigo, lo que decía nuestra hermana. Esto no solo fue venganza personal, sino fue un golpe militar simbólico.
¿Por qué los La verdad que él era muy astuto, siervo, Muy pensándolo astuto. bien. Sí, muy astuto. Wow. Ujú. ¿Por qué los filisteos quemaron viva a la esposa de Sansón? Porque después de sucedido esto, ellos preguntaron que quién había sido eso y entonces le dijeron que había sido Sansón, el Sansón. esposo de la muchacha y el padre Timnita. Pero en Ujú. venganza porque la dieron en matrimonio a su compañero. Mm, O sea, ellos básicamente fueron los culpables de que le incendiara todo eso. ujú. Amén. Atribución. ¿Alguien más? Hay mucha gente callado ahí, se Pero no fueron. fue porque ellos Hay mucha quemaron gente que no al hablan papá. ahí, no entiendo. No fue porque. Siéntase libre. Diga, La hermana. respuesta que yo tenía era la que dio María, así mismo era. Ah, ok. ¿Qué dice Mm. Raiza? Repita la pregunta otra vez, yo como que no escuché bien. Está ahí en la pantalla. ¿Por qué los filisteos quemaron viva a la esposa de Sansón? Bueno, por venganza, porque ellos, por eso, por lo que hizo Sansón, bueno, por quemar su ganadero, no sé cómo decirlo. Amén. Excelente. Recuerden que ahorita yo les decía que era común entre ellos esa práctica, según la cultura de ellos. Dice, Sí, era sí, una sí. forma común de castigo entre los filisteos. Irónicamente, esto fue lo que la esposa intentó evitar en el capítulo 14. Ustedes recuerdan que en el 14 le fueron cuando ella trató de convencer a Sansón que le diga el enigma, que le diga la respuesta, es porque ellos le dijeron, si tú no nos dices, te vamos a quemar a ti y a tu familia. ¿Se recuerdan? En el Sí, capítulo, donde dice que los filisteos eran un pueblo guerrero. el capítulo 14 que nosotros vimos, cuando que dio la hermana Iliet, que ella estuvo dando la introducción ahorita, ahí, en ese capítulo ahí, que es cuando ellos, Cuando eh, ella le saca, cuál era el enigma, es decir, cuál era Ellos realmente ellos la la respuesta. exactamente, ¿Cuál exactamente, era la respuesta? La amenazan primero. ah, Entonces, ah, en base a eso, ella lloraba. Recuerden exa- que no, decía que ella lloraba, duró 7 días 7 días, llorando, exactamente. diciéndole y cómo iban a perecer su familia y que por qué no le decía. Mm, Entonces le hizo saber que solamente esa respuesta iba a estar en ella y él, porque ni aún sus padres lo sabían. exactamente. 7 días ya duró llorando, 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 llorando. Y Sansón dijo, óyeme, déjame decírtelo ya. Fue y salió de eso. Pero es que, para ella no había otra opción. Ella decía, yo voy a llorar aquí hasta que él me resuelva. Ok, dice, la violencia de Ya los ustedes filisteos. saben, mujeres, lloren, lloren. La violencia, Hermano Jorge, sí. y como usted dijo que realmente era algo común, y en este capítulo, vamos a decirlo así, Ujú. estamos viendo que la amenaza no era cualquier amenaza, era No real. sí, no era cualquier Ella tenía amenaza. una fecha, ella tenía una fecha y una hora. Sí, Si no cumplía, ellos ujú, morían. En claro. una serie que dieron similar, eso Mm. se manifestó y lo recordé ahora mismo. Oh, ya, ok. Dice, Sí, la pero mira violencia. cómo son las cosas. Aunque ella lloró, 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 ¿de qué le sirvió? Porque como quiere, ellos mismos la quemaron. Así es. Dice, la violencia de los filisteos se vuelve contra ellos mismos. Este evento alimenta aún más la ira de Sansón. Ok. ¿Qué fue? No, fue correcto que Sansón, espérese que esto no se me ve aquí. ¿Fue correcto que Sansón matara a 1000 hombres con una quijada siendo nazareo? No, No era correcto, porque no podía ponerle a los cadáveres muertos. Él siempre iba en las cosas que no debería poner la mano. Entonces, era un Excelente. Exactamente. Exactamente. Y se Sí, tocaron. Ajá. ¿Alguien iba a decir pero algo? era una inclinación verdaderamente, y aún la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre Sansón. Sansón humanamente siempre corría lo prohibido.
Era una lucha entre el espíritu y la carne. Exacto. Esta historia de Sansón, lo que yo veo es lo que se nos viene repitiendo para este tiempo. La lucha entre el espíritu y la carne. Y la carne. El espíritu llevándonos a hacer lo correcto y la carne desviándonos de lo correcto del espíritu. Pero Tremendo. yo quiero agregar algo ahí, Sí. es que, digamos, a pesar de que eso no estaba bien supuestamente para un nazareo, Dios lo permite para que se cumpla, digamos, el propósito. Él permite de que él agarre esa quijada y mate todas estas personas para digámoslo, para cumplir el propósito. Amén. Así es. Dice, tocar un hueso de animal muerto violaba el voto de nazareato, pero el texto no lo condena directamente, más bien destaca que el Espíritu de Jehová vino sobre él, señalando que Dios aún lo estaba usando. Esto ilustra que Dios obra sobremaneramente, incluso cuando el instrumento humano es imperfecto. Así es que nosotros como imperfectos, esas son la gente que Dios utiliza, porque es por su gracia, es su poder, no es nosotros. Y somos nosotros, todos los hombres imperfectos. Ok. ¿Por qué Judá? Esta es la cuarta pregunta, la penúltima. ¿Por qué Judá prefirió entregar a Sansón en lugar de apoyarlo? Porque se estaba desatando una guerra, hermano. Era una guerra que se estaba desatando. Se estaban tirando también ese otro pueblo encima. Tenían miedo. Y ellos reconocían de que los filisteos lo gobernaban. Ahí lo dicen en el versículo. Exactamente. Ellos tenían miedo. En el capítulo pasado vimos que relativamente el pueblo de Israel se había acostumbrado a que los filisteos estuvieran dominándolo. Excelente, excelente. Todas las respuestas estuvieron excelentes. Así es. Dice, Judá ya se había acomodado al dominio filisteo. Por eso ellos llegaron con esa reacción. Llegaron allá. Y, ven acá, y tú no sabes que que ellos no gobiernan a nosotros. Y ellos estaban acomodados a eso. Dice, su reacción revela una mentalidad de esclavitud espiritual. Preferían entregar a su libertador que provocar al opresor. Esta escena retrata a Sansón como un tipo de Cristo rechazado por su propio pueblo. Wow. Ok, última pregunta. ¿Qué representa Leí y la quijada en la narrativa? ¿Qué representa Leí? Recuérdese que Leí estaba en la misma ciudad, en la misma región de Judá. ¿Qué representa eso? Y la quijada, obviamente, estaba en Leí. ¿Qué representa eso en esta narrativa? Bueno, en Leí abrió Dios la cuenca y salió de allí agua. Y él Amén. bebió y recobró su espíritu. Amén. Amén. Y la quijada, ¿qué más? ¿Qué aprendemos en esta narrativa? ¿Qué representa? ¿Qué representación tiene la quijada? Recuérdense que estábamos hablando de la imperfección. No recuerdo bien, no ayúdanos. Ni yo tampoco. Leí, quijada, simboliza la ironía de Dios usando instrumentos humildes e impuros para lograr grande victoria. ¿Por qué? Allí en ese lugar estaban quienes, los filisteos esperando a Sansón para prenderlo y para quemarlo en fuego, para acabar con él. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó ahí mismo, el Espíritu de Dios vino sobre él, ahí en Leí, y él agarró algo impuro. Y eso impuro que él agarró
Con eso impuro dio la victoria. Dios le dio la victoria. Es un lugar de vergüenza para los filisteos y de honra para Sansón. El hecho de que Sansón nombró el lugar muestra que entendía el monumento como una señal de victoria nacional, no solo personal. Conclusión general, mis amados. Jueces capítulo 15 nos muestra a un Sansón impulsivo, emocional, Esa soy yo. emocional y violento, pero también lleno del poder de Dios. Es una figura compleja, mezcla de debilidad humana y poder divino. Cuando miramos a Sansón, estamos mirando a un hombre débil, pero a la misma vez muy poderoso. A pesar de su desobediencia parcial al voto nazareo, Dios lo usa como un instrumento de juicio y liberación. Su historia resuena hoy como una advertencia contra el conformismo espiritual, como lo hizo Judá, que se conformó, pero también como testimonio del poder de Dios para obrar incluso a través de los imperfectos. Amén. ¿Qué aplicación podemos tener de esto, mis amados? Como Sansón, Dios a ti y a mí nos puede usar aunque no tengamos una estructura formal o política. Lo que importa es obedecer al Espíritu. Cuando el Espíritu llegó a la vida de Sansón, Sansón hizo lo que tenía que hacer. Y eso lo vamos a ver también mañana. Luego que le sacaron los ojos, etcétera, etcétera. Cuando vino el Espíritu de Dios, él hizo, obedeció. Como Cristo, nosotros estamos llamados a liberar a otros espiritualmente. Aunque eso implique ser rechazado o malentendido por los nuestros. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén. No sé si la hermana Karina lo que iba a decir ya lo dijo, Sí, pero sí. ok. Entonces, mis amados, llegamos a la parte final. Esperemos que este capítulo haya sido de bendición y el día de mañana continuamos con el capítulo 16. Allí vamos a ver cómo muere Mr. Sansón. Una cosa que te iba a decir, o le iba a decir a todos, que el culto